Bien, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el primer capítulo, el primer audio del capítulo que voy a poner disponible en diferentes audios que tiene que ver con la conducta reproductora. Bien, entonces, conducta reproductora. Em, Parte de la fisiología de la conducta. Bien, las conductas reproductoras constituyen la categoría más importante de conductas sociales, porque sin ellas la mayoría de las especies no sobrevivirían. Estas conductas, que incluyen el cortejo, el apareamiento, la conducta parental y la mayor parte de las conductas agresivas, constituyen las formas más destacables de conductas sexuales dimórficas, es decir, conductas que difieren en machos y en hembras. Como veremos, las hormonas presentes tanto antes como después del nacimiento juegan un papel muy importante en el desarrollo y el control de las conductas sexuales dimórficas. En este capítulo se describe el desarrollo sexual masculino y femenino y luego se aborda el tema del control neural y hormonal de las dos conductas sexualmente dimorfas más importantes para la reproducción, la conducta sexual y la conducta parental. Desarrollo sexual. El sexo cromosómico de una persona se determina en el momento de la fertilización. Sin embargo, este acontecimiento no es más que el primero de una serie de pasos que culminan en el desarrollo de un hombre o una mujer. En este apartado se analizan las principales particularidades del desarrollo sexual. Producción de gametos y fertilización. Todas las células del cuerpo humano, excepto los espermatozoides y los óvulos, tienen 23 pares de cromosomas. El ADN que constituye estos cromosomas contiene la información genética que programa el desarrollo de un ser humano. Nos orgullecemos de nuestra capacidad para crear circuitos computarizados en miniatura, en chips de silicio, pero este logro resulta primitivo si consideramos que el anteproyecto de un ser humano es demasiado pequeño para poder percibirse a simple vista. La producción de gametos, óvulos y espermatozoides, gamein significa casarse, tiene lugar mediante una forma especial de división celular, un proceso que da lugar a células que contienen un miembro de cada uno de los 23 pares de cromosomas. El desarrollo del ser humano se inicia en el momento de la fertilización, cuando se unen un espermatozoide y un óvulo que pasan a compartir sus 23 cromosomas individuales para reconstituir los 23 pares de cromosomas. El sexo genético de una persona se determina en el momento de la fertilización del óvulo por el espermatozoide del padre. 22 de los 23 pares de cromosomas determinan el desarrollo físico del organismo independientemente de su sexo. El último par consta de 2 cromosomas sexuales, que contienen genes que determinan si el descendiente será niño o niña. Existen 2 tipos de cromosomas sexuales, cromosomas X y cromosomas Y. Las hembras tienen 2 cromosomas X, XX, por lo tanto todos los óvulos de una mujer contienen un cromosoma X. Los machos tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, XY. Cuando los cromosomas sexuales de un hombre se dividen, la mitad de los espermatozoides contienen un cromosoma X y la otra mitad un cromosoma Y. Un espermatozoide portador de un cromosoma Y da lugar a un óvulo fertilizado XY,
por lo tanto, a un hombre. Un espermatozoide, portador de un cromosoma X, da lugar a un óvulo fertilizado XX, por consiguiente, a una hembra. Desarrollo de los órganos sexuales. Los hombres y las mujeres difieren en muchos aspectos. Sus cuerpos son diferentes, partes de su cerebro son diferentes y sus conductas reproductoras también son diferentes. Todas estas diferencias están codificadas directamente en el minúsculo cromosoma Y y el único componente de la dotación genética que distingue a los hombres de mujeres. La respuesta es no. El cromosoma X y los 22 cromosomas asexuados que se encuentran en las células, tanto de hombres como de mujeres, contienen toda la información necesaria para que se desarrolle el cuerpo de cada sexo. La exposición a hormonas sexuales, tanto antes como después del nacimiento, es la causa de nuestro dimorfismo sexual. Lo que controla el cromosoma Y es el desarrollo de las glándulas que producen las hormonas sexuales masculinas. Gónadas. Existen tres categorías generales de órganos sexuales: las gónadas, los órganos sexuales internos y los genitales externos. Lo que primero se desarrollan son las gónadas, los testículos y los ovarios. Las gónadas tienen una doble función: producen óvulos o espermatozoides y segregan hormonas. En la sexta semana del desarrollo prenatal, los fetos de hombre y de mujer son idénticos. Ambos sexos tienen un par de gónadas indiferenciadas idénticas, que pueden convertirse ya sea en testículos, ya sea en ovarios. El factor que controla su evolución parece ser un gen singular del cromosoma Y, denominado SRY, del inglés Sex Determining Region Y. Este gen produce una proteína que se une al ADN de las células de las gónadas indiferenciadas y hace que se conviertan en testículos. Sin el gen SRY, las gónadas indiferenciadas se convierten en ovarios. De hecho, se conocen pocos casos de hombres XX. Una anomalía que puede ocurrir cuando el gen SRY se trasloca del cromosoma Y al cromosoma X durante la producción del esperma paterno, aunque el gen SRY inicia el proceso de diferenciación gonadal, se necesitan al menos otros dos genes para completar este proceso. No sirve solamente la activación de ese gen. Una vez que las gónadas se han desarrollado, se desencadena una serie de acontecimientos que determinan el sexo de un individuo. Estos acontecimientos están dirigidos por hormonas, las cuales afectan al desarrollo sexual de dos maneras: durante el desarrollo prenatal, que estas son las hormonas que ejercen efectos organizadores, que influyen en el desarrollo de los órganos sexuales de una persona y de su cerebro. Estos efectos son permanentes. Una vez que se sigue una determinada vía en el curso del desarrollo ya no hay vuelta atrás. Y el segundo papel de estas hormonas es su efecto activador. Estos efectos ocurren en una etapa posterior a la vida, después de que los órganos sexuales se hayan desarrollado. Por ejemplo, las hormonas activan la producción de los espermatozoides, posibilitan la erección y la eyaculación e inducen la ovulación.
Dado que los cuerpos de hombres y mujeres adultos se han organizado de manera diferente, las hormonas sexuales tendrán efectos activadores distintos en los dos sexos. Órganos sexuales internos. Al principio del desarrollo embrionario, los órganos sexuales internos son bisexuales, es decir, todos los embriones contienen los precursores de los órganos sexuales, tanto de la mujer como del hombre. Sin embargo, durante el tercer mes de gestación, solo se desarrolla uno de estos precursores y el otro desaparece. El precursor de los órganos sexuales femeninos internos, que da lugar a las fimbrias y las trompas de falopio, el útero y los 2/3 internos de la vagina, se llama sistema de Müller. El precursor de los órganos sexuales internos masculinos, que da lugar al epidimo, el conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata, se denomina sistema de Golf. Estos sistemas reciben el nombre de sus descubridores. Ujú. Eh, el sexo de los órganos sexuales internos de un feto depende de la presencia o ausencia de hormonas segregadas por los testículos. Si dichas hormonas están presentes, se desarrolla el sistema Golf. Si no, se desarrolla el sistema de Müller. Este último, el sistema femenino, no necesita ningún estímulo hormonal de las gónadas para desarrollarse, simplemente lo hace. Por el contrario, las células del sistema de Golf no se desarrollan a no ser que las estimule una hormona. Así pues, los testículos segregan dos tipos de hormonas. El primero, una hormona peptídica, denominada hormona inhibidora del sistema Müller, que hace exactamente lo que indica su nombre. Impide el desarrollo del sistema de Müller femenino. Por consiguiente, tiene un efecto desfeminizante. El segundo, un grupo de hormonas esteroides llamadas andrógenos, que estimulan el desarrollo del sistema de Golf. Este tipo de hormonas también tiene un nombre muy apropiado. Andros significa hombre y genan significa producir. Los andrógenos tienen un efecto masculinizante. La masculinización depende de dos andrógenos distintos. El primero, la testosterona, que es segregada por los testículos y recibe su nombre por su relación con estas glándulas. Una enzima denominada 5-reductasa convierte parte de la testosterona en otro andrógeno, conocido como dihidrotestosterona. Como se recordará del capítulo 2, que en este caso nosotros no lo hemos leído ni escuchado, a no ser que alguien lo haya leído, las hormonas ejercen sus efectos sobre sus células diana, estimulando los receptores hormonales apropiados. Así pues, el precursor de los órganos sexuales internos masculinos, el sistema de Golf, contiene receptores de andrógenos acoplados con mecanismos celulares que impulsan el crecimiento y la división. Cuando las moléculas de andrógenos se unen a estos receptores, el epidimo, el conducto deferente y las vesículas seminales se desarrollan y crecen. En cambio, las células del sistema Müller contienen receptores de la hormona inhibidora del sistema Müller que impiden el crecimiento y la división. De este modo, si está presente la hormona inhibidora del sistema Müller,
se inhibe el desarrollo de los órganos sexuales internos femeninos. El hecho de que los órganos sexuales internos del embrión humano sean bisexuales y tengan la posibilidad de desarrollarse, ya sea como hombre, ya sea como mujer, lo demuestran espectacularmente dos trastornos genéticos: el síndrome de insensibilidad a los andrógenos y el síndrome del conducto mulleriano persistente. Algunas personas son insensibles a los andrógenos, es decir, presentan el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Esto lo podremos ver con las 5 leyes. Uno de los trastornos más acertadamente denominados. La causa de este síndrome es una mutación genética que impide la formación de receptores de andrógenos funcionales. El gen para los receptores de andrógenos se localiza en el cromosoma X. Las gónadas primordiales de un feto genéticamente masculino con síndrome de insensibilidad a los andrógenos se convierten en testículos y segregan tanto la hormona inhibidora del sistema Muller como andrógenos. La falta de receptores de andrógenos impide que los andrógenos ejerzan su efecto masculinizante y por ello el epidimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata no pueden desarrollarse. Sin embargo, la hormona inhibidora del sistema Muller sigue ejerciendo su efecto desfeminizante e impide que se desarrollen los órganos sexuales internos femeninos, de modo que el útero, la fimbria y las trompas de falopio no se desarrollan y la vagina es poco profunda. Los genitales externos son femeninos y en la pubertad se desarrolla un cuerpo de mujer. Por supuesto, el carecer de útero y ovario, estas personas no pueden tener hijos. Puesto que los andrógenos no pueden estimular el desarrollo muscular en aquellas personas cuyas células son insensibles a estas hormonas, la presencia del gen SRI no indica que sean hombres intentando competir como mujeres. Las mujeres con insensibilidad a los andrógenos tienen cuerpos femeninos y la fuerza muscular típica de las mujeres. En todo caso, eh, la prueba de sexo suspendieron para los Juegos Olímpicos de verano del 2000. Aquí cuenta un- una anécdota. El segundo trastorno genético, el síndrome del conducto de Müller persistente, puede deberse a dos causas. O bien a un fallo en la producción de la hormona inhibidora del sistema Müller, o bien a la falta de receptores para esta hormona. Cuando este síndrome se manifiesta en hombres genéticos, los andrógenos ejercen su efecto masculinizante, pero no se produce la desfeminización. Por lo tanto, la persona nace con los dos conjuntos de órganos sexuales internos, el masculino y el femenino. La existencia de órganos sexuales femeninos adicionales, por lo general, interfiere en el funcionamiento normal de los órganos sexuales masculinos. Bien, hasta aquí hemos hablado solo de las hormonas sexuales masculinas y lo que respecta al desarrollo sexual prenatal femenino, una anomalía cromosómica indica que para que se desarrolle el sistema de Müller no son necesarias las hormonas producidas por los órganos sexuales femeninos. Esto ha dado lugar al dicho: la tendencia de la naturaleza es crear una hembra. Las personas con síndrome de Turner solo tienen un cromosoma sexual, un cromosoma X. Por lo tanto, en lugar de tener células XX, tienen células X0. Indica la ausencia de un cromosoma sexual. En la mayoría de los casos, el cromosoma X existente procede de la madre, lo cual significa que la causa del trastorno radica en un espermatozoide.
Debido a la ausencia de cromosoma Y, los testículos no se desarrollan, además debido a que se necesitan dos cromosomas X para que se produzcan los ovarios, tampoco se desarrollan estas glándulas. Sin embargo, aunque las personas con síndrome de Turner no tienen gónadas, se desarrollan como mujeres con órganos sexuales internos femeninos y genitales externos normales. Prueba de que los fetos no necesitan los ovarios o las hormonas que estos producen para desarrollarse como mujeres. Por supuesto, se les ha de administrar estrógenos para inducirles la pubertad y la maduración sexual. Tampoco pueden tener hijos, ya que sin ovarios no pueden producir óvulos. Genitales externos. Los genitales externos son los órganos sexuales visibles, incluyendo el pene y el escroto en los hombres y los labios, el clítoris y la parte externa de la vagina en las mujeres. Como acabamos de ver, los genitales externos no necesitan la estimulación de las hormonas sexuales femeninas para convertirse en femeninos. Se desarrollan así de manera natural. Sin embargo, en presencia de la dihidrotestosterona, los genitales externos se convierten en masculinos. Así pues, el sexo de los genitales externos de una persona viene determinado por la presencia o ausencia de andrógenos, lo que explica que las personas con síndrome de Turner tengan genitales externos femeninos, pese a carecer de ovarios. Las personas con síndrome de insensibilidad a los andrógenos también tienen genitales externos femeninos, porque sin receptores de andrógenos, sus células no pueden responder a los andrógenos producidos por sus testículos. En esta imagen que comparto aquí, que sí que voy a dejar en